el tema de... Ya. Es el libro, ya vamos a estar hablando obviamente de lo que es el libro. Sí, tenemos un montón de temas, de la política y el amor, una combinación particular, y además que lo escribió nada menos que un integrante del equipo, César Moyano. Y esta mañana estaba leyendo justamente para decir qué vamos a hablar. Como ustedes saben, a la noche del martes generalmente a último momento el programa que sale el miércoles a la noche grabado en la radio. Y estaba mirando algunos informes que salieron de que mucha gente vive mucho tiempo enojada en el trabajo, ¿sí? Y el enojo, no solamente en el trabajo, ¿no? En la vida. Y había una encuesta en una red social en que suelo mirar, que es LinkedIn. Y había una encuesta de que había que responder entre 3 opciones. ¿Cuánto más o menos durás enojado? ¿8 horas? Un enojo largo. 3 horas o media hora, menos de media hora. Esas eran básicamente las 3 opciones que daban. Y yo me puse a pensar, 8 horas. Digo, hay que estar enojado. Hay que estar peleado con la vida. Y me pongo a pensar un poco las diferentes motivos. El enojo es básicamente porque no se están cumpliendo expectativas, ¿sí? Y el enojo acumulado lleva al resentimiento, a la ira, que después hace que la persona reaccione en demasía por cualquier cosa, ¿sí? Y estaba conectando, como anoche estaba hablando un poquito del propósito de vida, y ese es el tema para mí mi preferido, en que me especializo, más fascinante, el propósito de vida. Digo, claro, ahí está. El enojo tiene mucho que ver con ese sentido de insatisfacción, de estar haciendo algo por mera supervivencia y no conectar emocionalmente con eso que está haciendo. Por lo tanto, nunca se va a lograr un compromiso sostenible y es mucho más difícil llegar a esa paz, a esa armonía del todo que se necesita para construir realización individual y colectiva, y tiene que ver también como para aportar más coherentemente la solución a las problemáticas que veníamos hablando anteriormente. No sé qué opinan ustedes. Eso es interesantísimo porque, o al menos a mí en algún momento me pasó que no sabía cuál era mi propósito en la vida. Yo no sé, vos sos el especialista, Fer, pero a mí me pasó, por ejemplo, que en un momento no encontraba o no sabía cuál era el norte. Claro, y yo creo que sería fundamental personas que conocen del tema, como es este caso, y plantear, porque mucha gente vive sin conocer vive por vivir, porque el aire es gratis. Entonces ahí conecta un poco con lo que decís vos del enojo, de vivir con esa sensación de frustración permanente. Claro. Igual yo creo que estar 8 horas enojado no sé si es sostenible, salvo que sea un sufrimiento. Yo lo que tengo entendido, por lo que estudié yo, es que una emoción, como el enojo, dura aproximadamente 3 minutos. Ahora, si vos después lo mantenés eso en tu cabeza y haces de eso ya un sufrimiento, porque vos lo estás repitiendo y repitiendo, a ver, eso puede que, no sé, 8 horas, yo calculo estar 8 horas constante enojado, porque de ahí ya directamente el infierno directamente. O sea, no sé si puede estar 8 horas en tiempo, en una emoción constante, 8 horas de enojo. Sí, y más también. Más también. Sí, porque, a ver, toda emoción es una tríada. ¿Qué es una tríada? Es un enfoque, un significado que genera una fisiología. Toda emoción es un fenómeno fisiológico que se manifiesta en el cuerpo, ¿sí? Cada uno lo siente. Y una emoción dada dura todo el tiempo que sostengas esa tríada. Y eso tiene que ver con porque hay casos también, por ejemplo, las personas rencorosas o vengativas. ¿Tiene que ver con eso? Yo pregunto porque... Bueno, sí, tiene que ver. Eso ya está potenciado. Por eso mismo digo que cuando esa es la persona que está reaccionando y no toma una decisión al respecto, ¿sí? Porque si yo permanentemente, si estoy conviviendo en un lugar
en el que estoy insatisfecho, yo me enojo cuando incumplen mis expectativas las personas o cuando reglas han sido violadas. Por ejemplo, yo vengo acá y siempre me ponen esa camarita y yo quiero la otra. Y siempre, y tengo expectativa de que eso, y siempre es lo mismo, y yo por diferentes razones, o no lo digo, o no genero un acuerdo con ustedes, no me hago cargo, y eso sigue en una expectativa, se sigue incumpliendo algo que yo quiero y que para mí debe ser así. ¿Se entiende? Entonces eso me trae insatisfacción permanente y eso me trae un fastidio, que al principio puede ser un fastidio, después se transforma en un enojo, una frustración, si lo mantengo en el tiempo, como dice Nahuel, en un sufrimiento y luego en una indefensión aprendida, porque eso de alguna forma estresa el sistema. Entonces yo puedo mantener días y días eso, puedo vivir enojado. Es más, hay gente que se especializa en ahogarse en vasos de agua, ¿no es cierto? Entonces te cuenta todos sus problemas y tenés ganas de decirle te cambio tus problemas por los míos, porque yo lo suelo decir, es un poquito como para que se den cuenta que no es tan grave como creen. Ahora, un dato interesante que justamente estaba viendo antes de venir para acá, un dato interesante es quedarte encajado en ese círculo vicioso. Es más difícil cambiar eso porque sí, que en realidad enfocarte en el verdadero problema de por qué estás entreteniéndote en ese problema de estancamiento, enfocarte en algo superador, en algo atractivo, que sea tan atractivo que cautive tanto tu atención que ya no le des importancia a eso que le estás dando tanta importancia y que te estás jodiendo la vida. Sí, y bueno, y en estas sociedades, particularmente la Argentina, se ve mucho, por algo es una de las sociedades que más consultan a los psicólogos, digamos, evidentemente hay un problema. Sí, o sea, creo que cuando vos estás enojado también te altera, digamos, como bien decía Fer, el tema del cuerpo, y el cuerpo se pone en una situación de alerta, digamos, y se pone duro, cambia, es más, baja las defensas. En algunas cuestiones con respecto, porque se prepara como para disparar, es una acción ¿cómo se llama? De supervivencia, digamos. Claro. Y cuando vos salís a ver si te mantienes mucho tiempo, eso te baja las defensas y te empieza a enfermar, no sé, capaz que te agarra un virus y te agarra resfrío y después el resfrío viene otra cosa y se empeora toda la situación, porque está tu cuerpo preparado y eso genera un estrés para disparar, digamos, pero no está para un momento determinado, está preparado, no para que se mantenga en el tiempo tanto tiempo. Entonces cuando eso ya se mantiene en el tiempo, vaya a redundancia, tanto tiempo, o sea, genera que, bueno, empezás a tener problemas de enfermedades o distintas cosas ocasionales. Es como más o menos como envenenarse todos los días, envenenarse uno todos los días. Y potenciando un veneno. Ahora, llevado a esto, al tema, ¿no? Enfocándonos ya en lo que sería la solución y aportando valor desde este punto, ¿cómo fue su experiencia en lo personal con respecto a descubrir, a conectar con su propósito, el antes y el después? Yo, en mi caso, cada persona es un mundo en sí mismo. En mi caso, durante mucho tiempo, digamos, no encontraba el norte, no encontraba mi propósito, lo cual me llevó a una crisis con respecto a la fe, una crisis casi existencial. Sí, en su momento fui a psicólogo, todo, pero no sentía, digamos, con todo respeto por la profesión, pero en mi caso, y siendo que hay muchos casos que son de muchísima ayuda, es fundamental, pero en mi caso, digamos, no me solucionaba claro. Y finalmente, bueno, empecé a leer temas de la, porque tampoco encontraba, digamos, en la religión, en la religiosidad, respuestas o soluciones para lo que yo sentía. Entonces empecé a indagar en el cristianismo, hinduismo, taoísmo, diferentes de... Todos los sismos. Claro, y tampoco no encontraba
Finalmente, después de mucha búsqueda, porque en realidad era tal mi enojo, digamos, interno, mi frustración, que o sea, yo lo leía, pero ya desencantado y para refutar la existencia de Dios, del Creador, de lo divino, de la energía universal, como quieran llamarle. Y finalmente, investigando, leyendo, me di cuenta de todo lo contrario, o sea, de que en realidad esta inteligencia suprema sí existe, y cuando uno, o en mi caso, cuando descubrí eso, entonces te cambia toda tu estructura y comenzás a ver la vida. Obviamente que siempre vas a tener los problemas cotidianos, las circunstancias de la vida, pero bien es cierto que las circunstancias no determinan nuestro destino. Las circunstancias están y hay que saber sobreponerse, pero no te determinan, digamos, a vivir en depresión o en una frustración permanente. Y cuando descubrí eso, en realidad lo que descubrí es la espiritualidad, independientemente de cualquier credo religioso. Lo que en el fondo descubrí, y que me fue dando diferentes tipos de respuestas y soluciones a las cosas incluso cotidianas de mi vida, fue la espiritualidad, en mi caso. Bien, ¿y eso cómo después lo llevaste o cómo formaste tu aporte de valor al mercado, tu medio de vida, tu profesión, como quieras llamarlo? Y ahí, digamos, con el propósito, que esto tiene que ver con el propósito de vida, es cambiar el mundo. O sea, puede sonar algo utópico, puede sonar algo imposible, pero yo soy de las personas que cree, como muchas, porque sé que no soy el único. De hecho, por eso estamos acá. Los imposibles no existen, son limitaciones que nosotros nos ponemos. Sí, hay cosas que son más probables y menos, pero imposible no hay nada. Y cambiar el mundo, sí, tratando de aportar un punto de vista alternativo, distinto, que puedo estar o no errado, pero al menos intento cambiar el mundo en el que vivo, desde nuestra comunidad a lo más grande. ¿Cómo? Y bueno, a través del aporte en cuanto a lo que es vivir el amor en lo cotidiano, y también en cuanto a un sistema filosófico y político alternativo a esto. Entonces, A esto es, digamos, conocemos. A lo que conocemos. Entonces, digamos, esa motivación, también escuchaba, incluso te escuchaba muchas veces a vos cuando hablas de la motivación, que la motivación viene de adentro, o sea, es algo que te moviliza. Entonces tengo esa motivación, pero también, como bien lo han dicho ustedes, la inspiración. La motivación viene de adentro, es la voluntad, digamos, que lo descubrí a través de lo espiritual, digamos. Pero también, y eso hace falta en nuestra sociedad, es la inspiración que proviene de afuera. En este caso, nosotros acá, ustedes, o sea, con su actitud frente a la vida, con su accionar diario, también funciona para mí como fuente de inspiración. O sea, que a mi voluntad, a mi motivación, se le suma la inspiración, como de otras personas que también intentan cambiar el estado de las cosas para mejorarlas. Perfecto. ¿Y ahora? Ahora, No, bueno, en el caso mío, yo creo que viví por lo menos hasta los 30 años en una situación de status quo, digamos, por decirlo de alguna manera, dormido, no sé cómo le quieras poner. Una vida normal, pero justamente respirar porque el aire era gratis, digamos, no tenía ni idea ni cuál era el propósito de mi vida. Sí, en esa etapa fue una etapa de mucho aprendizaje, de que después me fui dando cuenta y lo fui capitalizando de alguna manera, y bueno, de un momento que también empecé a buscar respuestas por tocar fondo, de alguna manera,
y dar un cambio brusco en mi vida primero. Y bueno, empezar a hacerme las preguntas incómodas, si se quiere. Y incómodo no, son preguntas que te abren otro disparador. Y bueno, ahí arrancamos un poco con esto del propósito de vida, y eso me llevó a investigar, a ver que para mí hubo un quiebre, digamos, como que mi vida terminó en un momento y empezó otra vida para mí. Y digo, bueno, tengo una segunda oportunidad, no quiero vivir como viví hasta los 30 años, entonces digo, bueno, quiero dejar un mundo mejor al que yo encontré, ese es como mi propósito de vida. Entonces, bueno, ¿qué puedo aportar de eso al mundo? Aportar valor. Y bueno, uno de los problemas que investigando y eso me llevó a estudiar, a investigar mucho, era la cuestión de la sostenibilidad. Y me profundicé, estudié bastante sobre ese tema, desarrollé a través de la tecnología, que para mí siempre fue un medio, nunca fui un fanático de la tecnología, sino que lo vi como un medio para llegar a las masas y eso. Digo, bueno, ¿cómo puedo influir de alguna manera en algo positivo a nivel global? Entonces, dediqué a armar una aplicación junto a un equipo para hacer un marketplace sustentable, de productos sustentables, ¿no? Y eso conllevaba una cuestión de cambios económicos, ahí se integraba cripto y un montón de cosas para cambiar justamente lo que hoy estamos haciendo. En ese proceso, bueno, hubo distintas dificultades, que una de las cosas me llevó a darme cuenta de la falta de conciencia, la falta de luz, digamos, en cuanto a la sostenibilidad y eso. Y arrancamos en paralelo junto a mi socia, Nikki, Conocimiento Simple, ¿sí? Y Conocimiento Simple está orientada en tres desarrollo personal, en tres áreas. Desarrollo personal, porque nos dimos cuenta que el desarrollo personal era sumamente importante. La tecnología, que había que capacitar mucha gente en tecnología, que es una demanda a nivel mundial, y la sostenibilidad, ¿no? Había que generar conciencia en esas tres áreas que yo me parecía a mí y a Nikki y consultando y teniendo experiencia, que eran tres áreas que la gente más le faltaba conciencia, digamos. Entonces, bueno, empezamos a desarrollar esa plataforma, que la estamos desarrollando hoy, con distintas áreas dentro, a su vez, dentro de cada área de desarrollo personal, distintas áreas. En el área de tecnología hay una parte de IT, y en la parte de sustentabilidad hay masterclass que explican con conceptos cortitos cuestiones diarias de cómo poder hacer un mundo más sostenible. Y en ese proceso estamos, digamos, ¿no? De construyendo ahora, bueno, creo que es aportar valor desde ese lado, ¿no? De la conciencia, del conocimiento. Me parece que es el primer paso, pero el primer paso fue el mío, digamos, el primero que tuvo que estudiar y el que sigue estudiando constantemente y viendo cómo poder aportar valor, aportar algo a esta sociedad, soy yo, digamos, que estoy constantemente, digamos, creo que el cambio viene internamente para después ver en qué puede aportar al mundo, ¿no? O sea, por lo menos eso de mi experiencia, por decirlo. Bueno, ese es un poco el propósito de mi vida, dejar un mundo mejor al que lo encontré. Entonces veremos si el mundo cuando yo me vaya está mejor. Después me avisan, cualquier cosa me mandan un WhatsApp. Ustedes, no, la verdad es un desastre, no cambió nada. Bueno, habré pasado por esta vida en vano, y si no... pero lo importante es que así hiciste el intento, que otros ni siquiera, la mayoría ni siquiera hace el intento. Por lo menos, qué sé yo, nosotros lo intentamos. Sí, creo que el significado cobra mayor sentido en lo que es la interpretación propia y el sentido de valía propio, individual, subjetivo, más allá de la medición de impacto del afuera, ¿no? Porque hay siempre el sentido de propósito tiene una beta utópica, como decías vos, en que de algún modo toda misión o toda, mejor dicho, visión de una empresa, de una fundación, ¿okay? Tiene su parte utópica, que es la que nunca se va a llegar, pero se la pone como horizonte
como dirección, ¿no? Para guiar. Y la misión es las actividades que se llevan a cabo coherente, apuntando para aproximarse a ese ideal, ¿no es cierto? Pero por mucho tiempo esto se creía que era solamente para las empresas, para las organizaciones. Sin embargo, yo desde siempre lo empecé a promover y a plantear para lo personal también, lo individual, porque para sentir plenitud, sentirte completo en la vida, es necesario que tu vida tenga un sentido para vos, un sentido de propósito, que tenga sentido para tu corazón, que tenga un significado para tu mente, ¿no? Porque diferentes partes de lo que nos constituyen como seres humanos tienen sus necesidades y su representación, y a la vez también haya una coherencia con los valores, de estar viviendo los valores, que es lo que más placer y sentido nos da. Entonces, en ese sentido de progreso, de ir midiendo progreso, que ahí sí ya se puede ver y se puede vislumbrar, y hay una unidad de medida para cómo vamos a medir ese progreso, cómo vamos a sentir que estamos avanzando, porque eso está asociado a la felicidad, si no, no hay felicidad sin progreso. Entonces es cuando el deseo, que es de lo que estamos hechos íntegramente, esencialmente, el deseo se va cumpliendo, se va satisfaciendo, pero que es un desafío constante, un avance constante, ¿no? Entonces, los valores son la brújula, y el sentido de propósito, y en este caso la visión, tiene que ver con la dirección. Y eso, digamos, porque soy el experto, el propósito de vida, ¿hay una edad determinada para encontrar el propósito de vida, o hay personas que...? Generalmente es directamente, tiene que ver con a qué edad te empieces a hacer las preguntas difíciles. Me refiero a las preguntas existenciales, ¿no? ¿Para qué estoy? ¿Sí? Y yo concuerdo con ese escritor, esa persona, no sé quién es, porque hay varios dichos o autorías que se atribuyen a personas que no están identificadas, el famoso autor desconocido, El anónimo. Anónimo, y que tiene que ver con que la primera vez que nacemos es cuando venimos en el cuerpo, a este mundo, nacemos de nuestra madre, cuando nuestra madre nos da luz, y la segunda vez es cuando descubrimos para qué. ¿Sí? Entonces, el propósito es el segundo nacimiento para mí, ¿no? Porque ya ahí entra la parte consciente, la conciencia de que, bueno, estamos acá para algo, y el tiempo, el factor tiempo, tiene otro significado. Ya no estamos acá para, bueno, ver qué onda, sino de que tenemos que lograr algo. Y eso ya cobra mayor importancia y valía en nosotros mismos, ya todo empieza a cobrar sentido, y además empezamos a tomar decisiones más coherentes a ello. Y lo importante, no sé qué opinan ustedes, que sería, por ejemplo, en nuestra comunidad, para empezar, o en nuestro país, desde el ámbito de la educación, no sé si educación secundaria o universitaria, pero creo que por lo menos en los últimos años del secundario o en la universidad, hablar sobre estos temas del propósito de vida, porque es algo que les va a servir, y como dicen, la experiencia cuesta caro y siempre llega tarde, o sea, y es una manera también de facilitarle la vida a los demás, el que tengan una aproximación, un contacto a través de gente que sabe, de cómo descubrir o cómo vislumbrar el propósito de vida. Me parece que sería... Yo había leído, una vez lo leí y después nunca más lo encontré, donde estaban todas las etapas de vida, digamos, y estaba como marcado que entre los 30, 33, generalmente había un patrón ahí, que había como un despertar, digamos, como un cambio, esto que nombraba vos recién, Fer, el tema de como que empieza otra vida, digamos, que por ahí creo que puede ser lo que me pasó a mí tal vez, sin saber lo que...
yo dije, hablé antes y vos después remarcaste un poco eso. Creo que hay ahí entre los 30 y 33, no creo que sea una casualidad lo de Jesucristo, llevándole un tema eso de los 33 marca algo, el 33 es el punto de equilibrio, o el 3 es el equilibrio, digamos, el número del equilibrio. Digamos, yo creo que todo tiene que ver un poco con todo, no lo tengo bien claro. Que una vez vi que había un patrón que se repetía, digamos, a los 10, 12 años una cosa, a los 18 otra, a los 30, 33, había como un segmento ahí, que lo vi, lo memoricé visualmente y nunca más lo pude encontrar. Y bueno, yo creo que hay ahí un quiebre que a la mayoría de las personas, no sé si antes estás preparado para decir cuál es el propósito de tu vida, digamos, cuando no transitaste por algún lugar y adquiriste experiencia, viste, aprendiste, digamos. Yo veo que, por ejemplo, al nivel del secundario, por ahí muchas veces cuesta saber qué carrera elegir, no tenés bien claro, entonces saber a esa edad cuál realmente es el propósito, tal vez a algunos les pasa y hay casos de chicos muy jóvenes que van a decir, qué claro que la tienen, ya saben que van a estudiar, que van a hacer su vida, que se van a ir o que no, qué sé yo, y decir, wow, o sea, a mí no me pasó, digamos, a mí a los 18 la verdad no tenía idea de lo que estaba viviendo en ese momento, pero si me decía cuál era el propósito de mi vida, igual tampoco nunca me hice esas preguntas, a lo mejor ni tampoco me insinuaron que me preguntara eso, digamos, o sea, es como, o sea, no existía inteligencia emocional, descubrí la inteligencia emocional a los 30 años, digamos, o sea, yo pensaba que era inteligencia intelectual, digamos, o sea, jamás había escuchado hablar de inteligencia emocional, eso yo digo lo que me pasa a mí. Entonces, obviamente, yo creo que con todo este conocimiento, en el caso personal, yo pretendo transmitirlo a las generaciones de bajo mía, decir, bueno, empiecen antes, digamos, a hacerse estas preguntas, digamos, ¿no? Así empiecen a ver no solamente cuestiones más de espiritualidad, de inteligencia emocional, de otras cosas que no se ve totalmente en el status quo. Pero igualmente yo creo que de a poquito se va evolucionando. ¿No? Cada vez que transito por acá, por el centro de Río Cuarto, veo que cada vez hay más casas de Reiki, de energía, de cosas. O sea, no sé si ahora presto más atención, tal vez, pero años anteriores me parece como que no había tantas de estas cosas y hoy ya veo como que hay más cantidad, digamos. O sea, como que la gente de alguna manera va despertando a su ritmo. Sí. O no. O sea, una apreciación que bueno, yo ya estoy medio en este mundo y Sí. empiezo a ver más seguido por todos lados. Claro. Como mi sí. algoritmo me está tirando cosas que a lo mejor antes pasaba por ahí y no las veía, digamos, qué sé yo. Sí, donde va el enfoque va tu atención. O sea, de alguna forma la novedad y donde preferentemente estás enfocado, empezás a advertir más cosas. Es lo mismo que cuando te está gustando un auto, lo empezás a ver más seguido y capaz que siempre estuvo. Pero más allá de eso, creo que la vida es una colección de experiencias, ¿no? El tema es para qué capitalizarlos, ¿no? Y después están las creencias culturales, que es a lo que apuntamos un poco nosotros. Las creencias culturales, porque hay muchos que dicen, bueno, pero que los chicos no quemen etapas, que de alguna manera, que bueno, que vivan, y también hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado qué significan que vivan y que no quemen etapas. Sí, obviamente está genial de que cada uno viva lo que es su edad, pero ¿en dónde está estipulado? ¿No es cierto? ¿Qué se vive o qué se debería, qué se tiene o qué es lo normal vivir? ¿Qué es lo que hace la mayoría? ¿Es lo normal? Ayer, por ejemplo, hablaba una persona que me decía, yo, por ejemplo, me cuesta un poquito el momento de relacionarme socialmente cuando siempre se van de joda, ¿no es cierto?, los grupos, porque para mí yo estaría más cómodo quizás leyendo un libro o haciendo otro tipo de cosas, y quizá no lo hago porque está mal visto o bueno, o muchas veces esa persona se siente un amargo, ¿no es cierto? Claro, por la presión del grupo, digamos. Claro, Muchas veces. entonces... excluido del... Claro, y también hay una creencia cultural de que hay una sola forma de divertirse, ¿sí? De que una fiesta, de que algún día estaría bueno que hablemos de eso también,
de que siempre una fiesta no es fiesta si se termina la comida y después se corren las mesas y hay baile y hay alcohol. Se abrió el bailongo. El cuarteto de fiesta. Claro, y tiene que haber alcohol para divertirte. O sea, para mí evidentemente o sea, no hemos desarrollado culturalmente la creatividad porque siempre, o sea, siempre vamos, y encima las cosas que supuestamente más se disfrutan ya no te acordás porque estabas alcoholizado. Entonces hay un montón de cosas que yo desde hace muchos años, desde mi adolescencia empecé a observar mucho, de que digo, a ver, ¿qué sentido tiene esto? Empecé a preguntarme el para qué, ¿no es cierto? Entonces, en otras culturas, por ejemplo, vuelvo a esto de que hay una edad, de que no hay que quemar etapas, hay chicos que ya están desarrollando cosas a los 13, 14, 15 años. Yo he conocido chicos que a los 15 años ya están escribiendo cuentos. ¿No es cierto? Sí, hay otros que... No sé si miré otras culturas, ya en el mismo, por ejemplo, acá están las escuelas Waldorf, que digamos totalmente diferente a lo tradicional. Se estimula, o sea, apuntan a estimular ese sistema alternativo de educación, pero digamos, de ahí a que haya chicos que realmente por motus propio o por incentivo de la familia ya estén avanzados a comparación de otros o de la mayoría o del acostumbrado. Será un 2%, un 3%, no, o sea, sí, no sé, sí, me parece que es demasiado, ojalá que sea el 10, el 15, el 20, ¿no? Pero creo que hay que estimular más eso y la otra vez hablaba con una persona también poner una escuela para padres. ¿Por qué? Porque si no siempre con los chicos llegas tarde. Y la fábrica, el inicio, la génesis de todo debería ser la casa, la familia. Sí, incluso por eso decía hace rato que a mí me parecería, por ejemplo, una solución o un aporte a las soluciones concretas el hecho de tener en la educación pública y privada una materia más hablando sobre estas cuestiones. El propósito de vida, los valores, en general hablar más sobre la inteligencia emocional, porque acá nos encontramos incluso que es un error que se va haciendo cada vez más grande porque se va arrastrando con el tiempo, y entonces nos encontramos con profesionales que por ahí salen de la universidad y a lo mejor son muy buenos profesionales pero son muy malas personas. Entonces creo que un aporte concreto es, por ejemplo, que desde la educación pública y privada instaurar un espacio así como de una cátedra, ¿sí? Tanto en el secundario como en la parte universitaria, y comenzar a trabajar con estas cuestiones. Yo creo que la vez pasada les contaba de una persona que, Eduardo, un hombre mayor ya, me acuerdo que me dijo en un momento de mi vida, fui docente, y entonces le pedí un consejo, o sea, como las primeras veces no sabía ni, me paraba frente, no sabía ni qué decir, y me dijo, yo siempre comienzo con lo siguiente: a donde voy, sea a dar una charla o algún curso, o sea, el objetivo principal, primordial, es que a fin de año sean mejores personas. Que sean buenas personas, lo primero. Lo segundo es que aprendan a pensar, ¿sí? Que sean críticos y autocríticos de todo lo establecido, de todo. Y tercero, y no menos importante, y siempre y cuando haya tiempo, el contenido específico de la materia. Entonces, a mí me pareció súper interesante porque nos encontramos en sociedades como esta en donde tenemos profesionales, y muchos profesionales, pero eso no se traduce a ser buenas personas, ni siquiera a ser pensantes. Entonces me parecería a mí que, digamos, fomentar este tipo de instrucción o de enseñanza a nivel secundario, universitario, a mí me parecería fundamental, por ejemplo. Sí. Yo creo que en la cuestión privada, digamos, y en la educación
no formal, por decirlo de alguna manera, digamos que no está regulado por el Ministerio de Educación, ya está, digamos, y se está viendo, yo creo que el sistema de alguna manera siempre, por ahí el privado, termina resolviendo lo que el status quo, digamos, no resuelve. De alguna manera, cuando aparece la necesidad, lo resuelve. Es más, se están viendo escuelas como de Borja y La Seca, que, por ejemplo, acá en Río Cuarto, que apunta a chicos con inteligencia emocional, a trabajar todo ese tema. Y bueno, eso no lo resuelve la cuestión formal, digamos, la educación formal, ya sea de gestión privada o de gestión pública. Entonces, bueno, también replantearnos eso, ¿no? ¿Por qué ir a la educación formal y a la educación regulada por un Ministerio de Educación que quiere llegar, digamos, en realidad está solucionando el problema? Digamos, no me quiero meter en ese tema en profundidad, ¿no? Pero en realidad está solucionando, preparando profesionales, resolviendo el problema que realmente la sociedad tiene, esa educación. No, la respuesta creo que eso grita como en la realidad misma. O sea, evidentemente ya es parte del problema. ¿Por qué? Porque los chicos cada vez más se dan cuenta que incluso en la universidad pierden el tiempo. Hoy por hoy, la mayoría, ¿saben cómo deciden? Deciden, no quiero perder tiempo. Tengo miedo de equivocarme porque tienen tantos amigos. Y es tanto la gente de que estudió y después se dio cuenta que no era. Y además, sobre todo hoy, que de acá una carrera promedio 3, 4 a 6 años ya cuántas veces cambió la realidad y ya quedó obsoleta la carrera. Además, hace cuántos años que el mundo educativo o la estructura oficial, digamos, que pretende administrar la educación, no está resolviendo, no está a la altura de lo que necesita en el mercado. Ahora hay una parte del mundo educativo, digamos, de la universidad, sobre todo la universidad pública, que dice, no, nosotros no educamos para el mercado, entonces ¿para qué carajo están? Esa sería una pregunta académicamente, ¿no? Formulado. ¿Para qué carajo están? Sí, yo creo que ahí hay un error de interpretación. Por ahí hablamos del mercado es el público, somos todos, digamos. O sea, porque decir mercado es la empresa que está vendiendo y ya lo llevan a un terreno, el privado, que es cosa, digamos. Por no entender el concepto, el mercado somos todos, digamos. El responsable del mercado es el público, es todo, digamos. O sea, lo que vos puedes hablar, un nicho del mercado que es un sector del público, digamos, pero siempre público es mercado, digamos. Para poner echar claridad, digamos, a esto, de que muchos dicen, bueno, no, pero no preparan, ¿para qué? Como bien vos decís, si no preparas para dar solución al público, ¿para qué estás preparando gente? ¿No? Claro, porque está buenísimo, o sea, a ver, yo puedo capacitarme para algo no útil para el mercado, vamos a suponer. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy... hace muchos años yo era coleccionista de estampillas, tenía los álbumes de ¿se acuerdan las estampillas que venían en los sobres y todo? Yo no había nacido, pero lo vi en... Sí, bueno, yo les voy contando las cosas interesantes que pasaban cuando vos todavía no habías nacido, pero por ejemplo con un amigo intercambiábamos, incluso yo me acuerdo que ese gusto lo desarrollé porque la vi a mi hermana mayor también hacerlo. Y bueno, y había estampillas que costaban más de tal país, de la reina de Inglaterra, de tal país que era más difícil conseguir, y había un mundo coleccionista que pagaban fortunas por eso. Entonces, por ejemplo, hacer un curso de eso, o también me acuerdo que tenía un amigo inglés que coleccionaba monedas de diferentes países y de diferentes épocas, que ya no estaban en curso legal, pero que valían fortuna. Y más allá de eso, corte y confección, qué sé yo, más allá de que obviamente hay gente que estudia corte y confección y es un oficio, pero no sé, cualquier otro curso, cómo leer mejor, que directamente decís, si a mí me enseñan cómo leer mejor, cómo lo llevo al mercado, qué vendo. No, eso me sirve para mí. Y está buenísimo que así sea. Yo también tomo un curso y me capacito, y creo que ustedes también, hoy por hoy hay una oferta enorme de eso. Pero en realidad la universidad, cuando siempre lo que se vendió es vivir de algo, tiene que ir coherente al propósito.
porque hay mucha gente con el diploma bajo el brazo que no sabe cómo traducir ese conocimiento en valor al mercado. Y valor es lo que aportamos, el costo es lo que pagan. Exacto. Por el producto o servicio, ¿se entiende? Mira, si querés podemos tratar, no sé si les parece, si quieren lo tratamos o no, el tema del CONICET y esto, digamos. O sea, porque yo justamente por ahí el fin de semana me encontré con un tema de decir, bueno, pero yo tengo un título de esto y ahora, ¿qué hago con este título? O sea, bueno, a ver, la gente no te paga por el título. Claro. La gente te paga porque le soluciones un problema. Y yo siempre hago el ejemplo, que no sé si es el más correcto, que cuando vos vas, te duele la panza y vas al médico, no le preguntás, estudiaste en Harvard, estudiaste en Corso, en el otro, más allá que debe tener algo, porque un médico debería tener algo que lo respalde, que estudió, o el abogado, por ejemplo, quiero hacer una carta de documento, no sé qué, vos le preguntás, todo el título que tiene, no, quiero hacer la carta de documento, mándamela y listo, solucioname el problema. Después, si vos tenés todos los títulos, y no sabes hacerme una carta de documento, o no me sabes sacar el dolor de panza, pues te me duele la panza, y el otro, no tengo el título de cosas, y el dolor de panza. Bueno, el médico mismo, ¿no? El médico mismo, por más que se haya recibido en Harvard, a ver, ¿cuántas veces operaste? Sí, incluso... Claro, porque por ejemplo uno que se recibió acá, no sé, en la UBA, y otro en las mejores universidades, en Cambridge, igual y de repente, bueno, está bien, pero depende con qué lo compares también, pero de repente decir, el de Cambridge dice, no, estoy recién recibido, y el de UBA, no, ya tengo 40 operaciones, bueno, claro. ya tengo cierta... Pero incluso, digamos... Nosotros, digamos, si estamos acá es porque planteamos algo más profundo, porque el saber, el conocimiento por sí solo no va a mejorar la sociedad. O sea, ¿qué es ir a la universidad? Es, bueno, adquirir por vocación o algo, adquirir conocimiento y saber hacer algo más o menos bien. ¿Sí? En realidad, es adquirir conocimiento. Que lo hagas bien depende después de cómo lo apliques. Pero por lo menos te enseñan el método, te enseñan cómo... En teoría deberías hacerlo más o menos bien. Ahora, eso no va a cambiar, digamos, el estado de las cosas de nuestra sociedad, porque de hecho eso ya se viene haciendo. Por eso yo hacía hincapié, y que tiene que ver con lo que estamos haciendo, en la generación de valores. O sea, no solamente enseñar a saber hacer bien algo, o más o menos bien algo, sino generar valor. Valor a través de ciertas Se genera valor también enseñando algo, digamos. Ahí está aportando valor enseñando. Pero voy más allá de un saber específico, de una materia, sino en realidad esto, de hacer... A ver, ¿a qué sociedad o a qué modelo de sociedad aspiramos? Digamos, más allá del saber hacer las cosas. Porque hoy me encontré, por ejemplo, con un taxista, 71 años. 71 años trabajando en un taxi todavía. Con su jubilación y todo, pero no le alcanza. Sí. Me comentó que había toda su vida trabajado en la construcción, desde los 14 años con el padre. Entonces, y está trabajando por necesidad. Entonces, yo creo que si no nos replanteamos con esta generación de valores, ¿qué sociedad queremos para nuestros viejos, con cariño lo digo? ¿Qué sociedad queremos para ellos o qué sociedad queremos para los más jóvenes, que son los dos sectores más vulnerables, los más viejos y los más jóvenes? Entonces, si como sociedad no nos replanteamos más allá de saber construir bien un edificio, saber hacer, no sé, programador de software, si no apuntamos a generar valores más profundos para cambiar de esencia la sociedad, vamos a seguir teniendo gente que puede hacer muy bonito, muy perfecto el edificio, pero digamos la sociedad sigue funcionando como un desastre porque no hay valores. Bueno, por ejemplo, si hacemos un relevo así muy superficial y casero, a vuelo de pájaro, de qué es donde mayor atención hay en general en la sociedad, ¿no? Porque donde va el enfoque va la energía, ¿sí? Y es donde más demanda hay. Entonces,
la mayor cantidad de enfoque, de especialización, de trabajo, de proyectos, de inversión está en construir soluciones para un mundo mejor en virtud de elevar el nivel de vida, elevar el intelecto, elevar la calidad de vida, el propósito, el sentido, generar un mundo mejor, o en el entretenimiento. Porque bueno, también cuando se educa, se está educando en muchas facetas, en muchas partes. Acá hay una parte que construye, que aporta, que ofrece, y después hay otra parte que consume lo ofrecido. Entonces, ¿qué pasa? La demanda consumista tiene que determinar el producto ofrecido. O quizás también deberíamos ser precursores de empezar a ofrecer y a educar al consumidor qué es lo que realmente necesita, qué es lo que necesita preferir, dónde necesita invertir y dejar de gastar. Porque también Henry Ford dijo que de alguna forma él impuso, entre comillas, un producto porque la gente, hasta la conciencia de ese momento, iba a responder, según él, quería un caballo más veloz, ¿no? En vez de un auto. Entonces, realmente, lo que se necesita más son emprendedores desde el punto de vista para ofrecer lo que ya se consume, porque eso es la mediocridad, eso es lo que ya es fácil. Ahí está el mundo competitivo, como estábamos hablando la otra vez, versus el creativo. O lo que se necesitan son más visionarios, anticipando. Yo ahí creo que, digamos, por eso le agregaría al sistema educativo en todos los ámbitos, le agregaría esto que hablábamos de las preguntas más esenciales, de la generación de nuevos valores y también de la espiritualidad, que no religiosidad. ¿Sí? Claro. Porque eso es lo que... de esa manera pienso yo, o es al menos una alternativa para cambiar esto que decías vos, ¿qué queremos? Y ahí, una vez que tengamos un sistema educativo planteado desde lo espiritual, desde las preguntas más fundamentales e importantes que nos deberíamos hacer todos en nuestra vida, porque de acuerdo a eso es cómo vamos a actuar o cómo vamos a ver la vida de ahora en adelante. Por ejemplo, Aristóteles era un hombre, Aristóteles el filósofo, un hombre muy, diríamos, muy espartano en su manera, muy simple en su manera de vivir. O sea, cero apego a las cuestiones materiales, siendo que era un hombre reconocido, influyente en su época, pero un hombre muy simple en su manera de vivir, austero, esa es la palabra, claro, austero. Pero él iba todas las mañanas, Atenas en ese momento era el centro del mundo, o sea, era la capital del mundo, en ese momento era la ciudad de Atenas. Y el mercado de Atenas era el mercado mundial, donde todo pasaba por ahí, desde telas, sedas, especies, bueno. Y claro, todo el mundo sabía cómo era en su forma de vestir, en todo, o sea, su filosofía de vida era así, austera. Pero él iba todas las mañanas al mercado de Atenas, donde se veía absolutamente todo. Entonces, claro, las primeras veces que lo veían, los que lo conocían y sabían, decían, pero ¿qué haces acá? ¿Vos en el mercado de Atenas qué estás haciendo? No, dice, me gusta venir todos los días para mirar y darme cuenta de la cantidad de cosas que no necesito para vivir. O sea, pero ¿qué lo llevó a él a ser así y a la gente que es así en la actualidad? Es otra forma de entender y ver el mundo, que parte por estas cuestiones que hablamos del propósito de vida, del sentido de la vida, y también de religar, de unificar nuevamente lo espiritual con lo material. Porque hasta ahora siempre ha sido lo religioso con lo material. Claro. Pero no lo espiritual con lo material. Entonces, yo creo que esa es una manera simple,
relativamente simple y concreta de comenzar a crear un mundo nuevo. Sí, yo creo que ahí sabes dar ejemplos, Fermo, de lo importante y lo prioritario, ¿no? Si querés dar... Lo urgente versus lo importante. Por ahí anda. Sí, sí. Yo estaba pensando mientras te escuchaba de que redondeando todo esto que venimos hablando, el sentido del propósito, creo que el propósito real y verdadero tiene más que ver con la espiritualidad y con un valor que tiene que ver más con la trascendencia que con el consumo superficial, ¿sí? Hay necesidades que tiene el cuerpo y que necesita y es real y necesita para vivir. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Creo que yo hace un tiempo atrás empecé a preguntarme y a medir más mis gastos, ¿no? Porque también es importante hablar de gasto versus inversión. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, esto que me está gustando, que es atractivo a mi ojo, esto que me estoy sintiendo, cómo me va a quedar puesto y cómo me voy a sentir, esto que quizás me quieren vender como vas a ser mejor solamente por comprarlo. Bueno, ¿esto realmente lo necesito? ¿Qué es lo que me hace quien soy? ¿Lo que tengo o desarrollar lo que traigo adentro? ¿No es cierto? Lo sustancial. En definitiva, ¿qué es lo que hace la diferencia, una huella en el mundo? Lo que consumí, lo que acumulé en posesiones o desarrollar quién soy. Entonces, ahí en el aporte, creo que siempre el aporte tiene que ver con lo espiritual. Y por más que vos emprendas como emprendedor en una empresa, emprendas fabricando o vendiendo o distribuyendo un producto, algo tangible, algo material, siempre la coherencia tiene que ser que responda a una necesidad espiritual. ¿Sí? Sí. Que respondan ese. Ahora, para todo esto hace falta un exhaustivo estudio desde la conciencia para generar coherencia. O sea, que tenga sentido en el propósito. Entonces, por eso hace falta, insistimos, en esta educación, tanto del consumidor como también del productor. Porque todos somos ambos. ¿Sí? Claro. El mercado básicamente es esta dinámica de intercambiar bienes, productos y servicios en la satisfacción de necesidades. Ahora, esa necesidad es del ego por querer pertenecer, querer parecer, querer un estatus con eso que me venden, o realmente ir a lo más importante. No quería interrumpirte, te interrumpí. Ahí, con respecto, vos hablabas recién de Henry Ford, que bueno, de alguna manera, yo creía que cuando lo llevabas ahí, hablabas de él, lo llevaba, él cuando hizo, no sé si me acuerdo si era el Ford A o el Ford T, le decían que querían de otro color. Y él decía, no, o sea, es negro, porque él es negro. ¿Te gusta y si no? Bueno, se podía en ese momento tal vez tomar la decisión de decir, bueno, imponer algo al mercado, porque era un monopolio, era el único que hacía auto, o sea, lo quería negro o chavo. Y entonces, de alguna manera, él hacía lo que vos estás hablando recién. Bueno, Ferrari más adelante también lo impuso y era roja, también impuso el color. Después se prostituyó, digamos, o sea, vos ponías tantos dólares más y bueno, sí, colorcito, claro. Con fibras, si querés hacer con piel, digamos, o sea, es cuestión de... Ahora, creo que con esto, yo en eso por ahí no coincido tanto, tengo una mirada más tal vez del público, yo creo que el que siempre decide y el que actúa en consecuencia es el, digamos, si vos tenés una necesidad y decís, bueno, como público, como mercado, quiero agua, y yo vengo y te traigo coca, o cola, como quieras llamar, no es la necesidad que vos querés resolver. O sea, yo te puedo traer, si yo te tengo que traer lo que vos querés, digamos, cuál es tu necesidad. O sea, yo, digamos, mi punto de vista siempre es el mercado el que decide para dónde va la solución. Ahí es cuando yo digo que hay que educar al mercado. Porque el mercado realmente, si no se especializa en algo, si vos estás basado en satisfacer un capricho, vos vas a traerte un problema. Entonces, si yo voy a un sentido de sociedad más elevada, un sentido de mercado, no basado en un capricho en consumo.
¿Entendés? No que reine solamente porque yo tengo la plata y hago lo que quiero, ¿sí? Podés insistir en eso, pero quizá ya con conciencia, sabiendo a lo que te atenés como consecuencia. El verdadero sentido de esto, de lo educativo, es también darte cuenta la consecuencia de tus decisiones y acciones, ¿sí? ¿En qué va a derivar todo esto? Entonces vos sabés que esto te va a provocar un vacío después. Esto no va a satisfacer tu alma. Esto no va a satisfacer, no te va a llenar. Esto te va a dar un placer que es momentáneo, que es lo urgente, pero no va a aportar a lo importante. Vos no vas a hacer más por comprarte este reloj o este. ¿Se entiende? Entonces, funcionalmente, ¿para qué es un reloj? Para saber la hora, ¿sí? Ahora, esto es realmente vivir en una sociedad en verdad, porque también el comercio, mucho de eso se basa en crear una necesidad que realmente no existe, ¿sí? Entonces, es otro el concepto y otro nivel de conciencia el que yo estoy proponiendo en esta conversación, que sí, como dice Nahuel, el que paga manda, digamos, el que paga manda, pero también tenemos que ver la raíz de cómo llegamos como mundo a lo que llegamos, ¿sí? Y es por crear una necesidad de que yo realmente sé que vos no necesitas, pero yo te tengo que generar la necesidad, porque si no vos no despertás el deseo de comprármelo, y esto va a traer consecuencias, no solamente para vos, sino para el resto de las generaciones, ¿sí? Y todo tiene que ver también con lo que redundamos siempre, pero porque es para que se tome conciencia que es el ego. Claro. O sea, que esto es educar al ego en realidad. Porque es muy común, por ejemplo, que la ostentación, por ejemplo. Entonces, el tener el auto más lujoso o el tener la casa más lujosa. Ahora, realmente hay personas, no digo que sean todos, pero digo, hay una mayoría de personas que, bueno, pero realmente, o sea, vos tenés ese lujo porque realmente te sentís bien, con lo cual ya hay un problema si necesitas sentirse bien con cuestiones exteriores, materiales. Claro. Pero además, en la mayoría de los casos no es ni siquiera porque se sienta bien, porque siempre intenta buscar algo más ostentoso, algo más visible, porque en realidad ni siquiera se está contentando el mismo, sino que está demostrando para alarde de su ego, digamos, a los demás que tienen más, que pueden más. Bueno, digo, yo creo que a esto apuntamos cuando decimos, bueno, hay que cambiar la cuestión. Sí, ciertamente el que produce algo viene a suplir una necesidad. Ahora, si nos educamos todos, yo creo que vamos a saber qué necesitamos y cuánto realmente lo necesitamos. Lo que pasa es que yo entiendo lo que van, coincido. El tema es que este sistema, digamos, de consumismo no es sostenible, económicamente hablando. Si decís, bueno, por ejemplo, yo compro un micrófono de esto y no lo cambio más en toda mi vida, digamos, la fábrica esa cierra y, o sea, tengo que sacar otro micrófono que diga, si con este micrófono va a tener el doble de audio y el doble de cosas, de hecho, y te hace más importante porque es más grandote y color violeta llama más la atención, digamos. Pero eso es diferente porque el micrófono está siendo funcional a un rol, a un trabajo que estás teniendo y está aportando valor de alguna forma. Si va a mejorar el sonido y todo, va a aportar al público, que no es el caso de tu micrófono, dicho de ese paso. Viste que inconscientemente por algo dicho ese cerebro, viste que el micrófono es inocente. Pero no sé si es el micrófono, es la compu. Pero me refiero, bueno, lo mismo. Entonces, pero me refiero a que yo entiendo, vos me decís que no es sostenible, pero bueno, es más fácil seguir haciendo siempre lo mismo que romperte un poquito la cabeza y decir qué más puedo hacer. Para generar valor. Claro, para generar valor. De hecho, incluso estamos viviendo, Hay muchas cosas, a ver, yo de un lado, para terminar en cosas, por ejemplo, los autos, digamos, decir, bueno, hago un modelo mejor, bueno, hay una cuestión de costo, estructura, digamos, decir, bueno, cambiar todo eso, cambiar toda la matriz que se llama para generar un nuevo producto, digamos,
también es costoso, digamos, o el mercado está dispuesto a pagar ese tirar esa matriz, digamos, ese micrófono ya no se produce más con esto y con no es que el mercado esté dispuesto, el mercado está dispuesto a pagar y toda la historia creo que está de testimonio de que está dispuesto a pagar cualquier cosa, el mercado y hay nichos para todo. A lo que voy es otra cosa, es el hecho de decir, a ver, ¿realmente lo necesitamos? ¿Por qué tengo que imponer una necesidad donde lo hay? Porque también eso nos lleva a, por ejemplo, que hoy por hoy un montón de gente se enferma con el tema del precio del dólar. No tendría todo este mercado de especulación, asaltaría el estrés de la gente, que lo lleva a consumir más medicamentos, a solicitar, a depender de una prepaga, que dicho de paso siempre obviamente están actualizando sus precios. Y un palo montón de para cosas. las prepagas. No, pero yo no le echo la culpa a que tengan que actualizar. Obviamente que tienen que actualizar en un contexto inflacionario, yo también lo tengo que hacer, todos lo tenemos que hacer. Pero a lo que voy es, ¿en qué momento hay que ir a la raíz de por qué estamos corriendo como locos solamente para mantener una supervivencia? O sea, evidentemente no hemos evolucionado tanto como seres humanos si la preocupación, la energía, la salud comprometida, las reacciones y las decisiones basadas todavía en el siglo XXI, solamente todo lo que hacemos tiene que ver para mantenernos vivos. Bueno, pero eso también es que lo que fomentamos a través de todo lo que hacemos es pensar fuera de la caja. O sea, porque el mundo vive ahora en un paradigma, en una visión de que lo único que hay ahora es capitalismo y sistema de consumo de masa, ¿sí? Entonces, no hablo del comunismo porque está demostrado que no funcionó. O sea, no es que el capitalismo sea muy bueno, sino que lo otro era muy malo. O sea, que la realidad lo demuestran, los hechos. O sea, después, si quieren discutirme lo que estoy diciendo, vayan a los datos duros y se van a dar cuenta si sacó más de la pobreza el comunismo o el capitalismo, con todos los errores que tiene el capitalismo. Pero digo, estamos en ese paradigma del consumo y la sociedad capitalista. Entonces, el pensar fuera de la caja es al menos vislumbrar que puede haber en algún momento un sistema en donde no esté basado en el consumo exagerado e inútil. Pero el consumo exagerado no está basado en el sistema. O sea, el sistema no genera un consumo. El consumo exagerado e inútil es el ego. No es el sistema. El sistema capitalista para mí no tiene errores, no tiene problemas el sistema capitalista. Si no tuviésemos un sistema capitalista, todos nos tendríamos que tener una huerta en el balcón de nuestro departamento, producirnos nuestra manteca y todo eso. El sistema capitalista lo que hizo es que cada uno ponga su negocio de productos y servicios y desarrolle una especialidad en eso, y nosotros a la mañana tengamos que desayunar yendo al supermercado o pidiendo por las aplicaciones, sí, lo que sea, y hace que no todos tengamos que hacer todo. Eso es lo que el sistema, lo que hay que poner en claro realmente, ¿qué es el capitalismo? Porque muchas veces se cree que el capitalismo es la especulación de Wall Street, y eso no, eso es el desvío, esa es la perversión de todo eso. La acumulación y el consumo desmedido, esa es la perversión también. Sí, que eso se combate, como decíamos, desde la educación, con la espiritualidad, con nuevos valores, pero igualmente, aunque es lo mejor conocido en la actualidad, el sistema capitalista, que no es nuevo, fines del siglo XVII, XVIII, XIX, o sea, digo, puede, o al menos yo me abro la posibilidad, a lo mejor no somos nosotros los que lo creamos, pero creo que pueden hacer, no sé, no lo conozco todavía, pero por lo menos ¿qué querrías cambiar del sistema capitalista, por ejemplo? Del sistema capitalista. Para saber de qué estamos hablando. No, por eso, yo no. Yo dar mi opinión después si me dejas. Bueno, sí, o sea, no pero si no me queda claro, ¿de qué vas a opinar vos también? Porque sí, ¿a qué se refiere de que quiere cambiar? El sistema capitalista, para mí, digamos, sostengo que es de lo conocido lo mejor, sí, que hay. Pero para mí tiene, digamos, no estamos evolucionando si tenemos un sistema económico
nacido en el siglo XVIII, XIX, que sí ha ido mutando, pero digo, me parece que no estamos evolucionando desde lo económico. Como también sostengo que no estamos evolucionando desde lo político. Por eso planteo otra forma de democracia. Pero exactamente, ¿qué cambiaría el sistema capitalista? El lucro. ¿El lucro? Lucro. El sistema capitalista está bien, tiene que ver con el ego, con un montón de cosas, pero a ver, el sistema capitalista en esencia es el afán de lucro. ¿Por qué cambiarías el lucro? No, yo no vivo del lucro, yo digo... Vos no cobrás por nada. No, sí, pero digo... Y eso es el lucro. Bueno, pero justamente, o sea, me parece a mí, o al menos dejo la posibilidad abierta de un sistema económico que en un futuro no esté basado en el lucro. Y también hay que decirlo, también el sistema capitalista es también la explotación del hombre por el hombre. O sea, porque tampoco voy a negar eso, y se puede demostrar a lo largo de la historia económica de las naciones, y fundamentalmente cuando se crea, después del sistema mercantilista que utilizó la España colonial, y anteriormente el sistema mercantilista, el proteccionismo, pero ya estaba en ciernes, ya estaba en el origen, el germen del capitalismo. Después, a partir del siglo XVII, XVIII, XIX y particularmente en el XX, es el auge del capitalismo, después le llaman neocapitalismo y todo, pero digo, con las cosas positivas y siendo mejor sistema económico que otros, creo que está para mí obsoleto, no sé, o al menos aspiro a algo mejor, como también lo reconozco en la parte política. O sea, preguntémonos esto, el ser humano ha evolucionado en muchos campos, ¿verdad? Pero en cuanto a sistema económico y sistema político no evolucionó en nada, nada. Bueno, pero, a ver, yo insisto en que el problema nunca es del sistema, sino de las personas que reaccionan a eso y lo manejan, porque el sistema está compuesto de personas, que siempre hablamos en este espacio. La explotación del hombre, no todos los países, no todas las empresas que desarrollan y que son parte del sistema capitalista explotan. ¿Tá? Si fuese el sistema, todos sin excepción explotarían y no explotan. Pero es que el sistema, la riqueza, más del 90%, hay datos duros, más del 90%, o sea, se calcula que el 95 al 96% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población. Con lo cual... ¿Y eso es por explotación? Eso es explotación pura y dura. Bueno... ¿Puedo agregar algo? Dale. No me va a dejar... Se me va a apagar la cámara. No, a ver, para agregar, poner un poco de claridad, capaz que a lo mejor, no sé, de que yo interpreto, vos estás hablando del sistema capitalista y él está hablando del sistema monetario, que no son... No. Bueno, a ver, porque digamos, la cuestión monetaria es lo que lleva a ese 91, digamos, el sistema capitalista. Digamos. No, el sistema monetario tiene que ver con política monetaria, Bueno, no con el sistema capitalista. Con respecto a los sistemas, digamos, desde mi punto de vista están hechos por seres humanos y los seres humanos tenemos errores, o sea, no hay sistema perfecto, digamos, viniendo de una cuestión de viendo más en la parte de desarrollo, o lo que sea, no hay sistema perfecto, o sea, cuando yo dudo cuando alguien me dice, no, esto no se puede alterar, no es vulnerable, que vos no lo hayas encontrado, no quiere decir. Todo sistema, justo hay gente que se encarga de hackear sistemas, por ejemplo, autos o cosas que hacen pruebas para después hacerle juicio a las empresas, digamos, o lo mismo pasa con el software, todo tiene un error, hay que buscarlo, digamos, porque los seres humanos tenemos esa cuestión de dejar puntitos abiertos. Entonces, bueno, el sistema capitalista no fue creado, creo yo, por un extraterrestre, algún error debe de tener, digamos, me parece. Podríamos estar analizándolo profundamente y seguramente tiene varios errores. Ahora creo, desde mi punto de vista, como César dice, es el mejor conocido, digamos. Ahora,
creo que hay sistemas que se plantean otros sistemas para cambiar este problema de la esclavitud, del sistema monetario. Digamos, de mi punto de vista habría que abrirse un poquito más. El tema es decir, bueno, dejamos el ego, es decir, tener el control por el control, digamos, ese uno maneja el 90% del resto de la sociedad, digamos. Entonces, pero eso está basado en entretenimiento. Eso está basado en el ego. Ese es el problema central. Es que eso... No, pero no culpemos al 1%. No, ni tampoco al sistema. No culpemos al 1%. ¿Por qué no culpamos a todos los que eligen los productos del 1%? Es que yo pienso así. Bien, entonces, el sistema capitalista por definición es el intercambio libre de productos y servicios, ¿sí? Entonces, ahora, el cómo los implicados desarrollen y cómo utilicen ese problema es el problema de ellos, las personas estas. Sí. Para mí el sistema capitalista vino a resolver varios problemas, ¿sí? El tema de la riqueza, o sea, como bien sabemos, es el sistema que más pobreza sacó, que más riqueza generó, ¿no? Porque también, convengamos, el 1% del resto, antes eso era mucho más abismal, porque antes la monarquía nada más dominaba, punto. Las familias monárquicas y después todo lo demás era extrema, o sea, esclavitud, digamos, por ¿Y así ahora decirlo. no hay esclavitud, no hay monarquía? No. Yo no pienso así, ¿A dónde hay monarquía? Bueno, a ver, si te pones a ver, el 1% cae en 5 manos, digamos. Con esta mano me... Bueno, pero vuelva a lo mismo, pero antes era por imposición, ahora es por elección. ¿Elección? Sí. Por ejemplo, No, con libre moneda, cada uno No. puede hacer un contrato. No, eso ya estás metiendo la política monetaria. Eso es el sistema. Bueno, Estás mezclando dos cosas. Una cosa es el sistema de mercado, otra cosa es política monetaria. Son dos cosas diferentes. A lo que vos, o sea, si yo, por ejemplo, elijo YouTube, Google, Amazon y todo eso, bueno, listo. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Quiénes son los 2 o 3 que manejan toda la fortuna? No puedo pensar que son esos los que manejan. Están entre ese 1%. Yo no digo, o sea, no digo que sea lo más malo. De hecho, digo, es lo menos malo entre los sistemas económicos, particularmente el mercantilismo, el comunismo. Es decir, lo que yo digo es, no es perfecto y estamos atrapados en este paradigma, en esta visión de que si no hay capitalismo y sociedad de consumo, no hay otra cosa. Lo que yo digo es, son sistemas viejos que se han ido emparchando, como los sistemas políticos, viejos que se han ido emparchando, pero a lo que yo voy es, no me cerraría yo a la posibilidad que todavía no ha nacido de un sistema superador al sistema capitalista, que es el libre intercambio de bienes y servicios, pero en donde tenés como patrón que siempre debe haber uno que tiene el capital y otro que pone el trabajo. Es decir, estamos en ese paradigma. Digo, me abro la posibilidad de que en algún momento la evolución humana podamos superar ese sistema. En las sociedades que ponen negocios también hay uno que pone el capital y pone el trabajo y son los dos dueños. No necesariamente tiene que ser empleado. El empleado es el que elige ser empleado, o si no generamos una sociedad de victimismo. Sí, y no, de yo dependiente. no estoy diciendo que sean víctimas ni nada, simplemente... Bueno, pero como lo planteas, es que como que el diablo, que es un punto de vista como muy comunista eso, que los empleados... sí, como... No, es un punto de vista muy comunista, como que la culpa la tiene el que tiene el capital, que esclaviza a los otros. No, yo no digo que esclavice, muy marxista, yo digo que después del capitalismo puede haber un sistema superador. Está bien, pero que ahora es lo mejor que hay. Superador. Busquemos una conciencia de cómo utilizar mejor el sistema, porque también, y a lo que iba también, para mí, más allá del intercambio de bienes y servicios, si no hay lucro, ¿cómo motivamos la superación personal? ¿Cómo motivamos el crecimiento? Bueno, pero justamente hablamos recién de la espiritualidad. Porque la igualdad, o sea, para mí la igualdad no existe, ¿sí? La igualdad no debería tampoco existir,
¿sí? No, lo único que a debería ver. existir es la igualdad ante la justicia. No, yo pienso que no debe existir el igualitarismo, que es el igualitarismo lo que proponían los comunistas o la izquierda. Ahora, yo sí aspiro a la igualdad, no al igualitarismo, pero sí a la igualdad. Un ser humano no es igual a otro. Y Como es el principio, No. por ejemplo, no sé, creo que Jesucristo hablaba de eso, de la igualdad, digamos, y hablaba de... No hablaba de la igualdad. Ah, bueno, entonces leímos... yo entiendo que hablaba de la igualdad, más no del igualitarismo, que es otra cosa. Ahora, hay sociedades minúsculas por ahí, porque ahí nos replanteamos el tema de la espiritualidad. La espiritualidad no tiene nada que ver con el sistema capitalista. Nada. No tiene nada que ver. Sí, en este momento es lo mejor que hay de lo conocido el sistema capitalista. Pero si aspiramos a evolucionar en conciencia, conciencia, y a superar y a vivir en una vida que yo no digo que sea fácil, En una sociedad creativa... en una sociedad creativa y en una sociedad... Bueno, en una sociedad creativa es imposible captar. No, todo lo contrario. Porque no hay porque jerarquía, una sociedad no creativa. tiene nada que ver, son jerarquía. cosas diferentes. No importa. ¿Quién ¿Cómo le- puede ser quién le creativo? propuso el diablo a Jesús en el desierto? No, estás mezclando cosas. A ver, No le propuso el ser el rey. eso es otra cosa. No estaba en disputa un sistema ahí. No estaba en disputa un sistema ahí. Lo quería desviar de su propósito. Eso es totalmente otra cosa. A lo que voy es lo siguiente. Se puede, primero deberíamos definir a qué nos referimos con espiritualidad, ¿sí? Y para poder afirmar y argumentar a qué nos referimos y por qué la espiritualidad no tiene nada que ver con el sistema capitalista, ¿sí? Porque la espiritualidad no es generar un mundo perfecto acá. La espiritualidad es la elevación de lo común, de lo bajo, de lo rutinario, ¿sí? Entonces, el trabajo del ser humano, en el trabajo espiritual, en el desarrollo personal, la superación, es en la elevación de lo profano, ¿sí?, a mundos superiores, de pensamiento, de interacción, de aporte, de valor y todo eso. No es la utopía de hacer así y que todo sea luminoso, buenas intenciones y de más allá. Es un trabajo permanente y todo eso. Entonces, lo imperfecto convive, ¿sí? Y es una constante balance de subir y bajar con lo perfecto, ¿está? Entonces, no es el tema de decir hagamos toda una comunidad acá de hippies y vivamos y esto es lo ideal. No, porque eso sería igualitarismo. Yo no hablo... Pero ¿a qué llamas con igualdad? ¿A qué le llamas Lo que igualdad? plantea Cristo, por ejemplo. ¿Y qué plantea Cristo? La igualdad. ¿En dónde plantea la igualdad exactamente? Bueno, Los seres humanos somos todos seres humanos, el principio de No vida. importa, pero eso no es ser... sí, somos todos seres iguales, está bien, pero ¿por qué tenemos acá, resultados diferentes? ¿Por qué? Por cosas te morís de hambre, chao. Pero ¿por qué somos somos diferentes entonces? ¿Por qué tenemos resultados diferentes? Si somos todos iguales. Igualdad en la vida como un valor. Sí, digamos. ante Dios somos... o sea, lo que ante pasa es Dios- que en esa visión, o sea, no hubo nada antes ni habrá nada después del capitalismo. O sea, nuestro mundo se cierra en que es el capitalismo, entonces, bueno, Son puntos de vista, él tiene su punto de vista. claro. él tiene su punto de vista, O sea, yo tengo otro. por eso. Pero yo no estoy, a ver, yo no me cierro en el sistema capitalista. Lo que yo quiero es llevar el debate más profundo a la raíz, porque es muy simplista para mí definir el problema es esto, ¿sí? Para mí el problema no son los sistemas, para mí el problema son los que lo utilizan y cómo lo utilizan. Vamos por puntos. ¿Entendés? Porque yo puedo, por ejemplo, los que dicen el matrimonio es el problema. No es el matrimonio, no es el problema. Vos sos una persona inconstante que no te podés comprometer. ¿Qué tal si construimos lo que conseguimos? Entonces, ¿Por qué por- conseguimos que el sistema no es el problema? No, pero más allá de eso, yo estoy poniendo justamente esto, de decir, individualmente tendríamos que decir realmente, porque si no decimos dijo Jesucristo, ¿qué dijo exactamente Jesucristo? Porque de algo que dijo Jesucristo, ¿no es cierto?, estamos interpretando algo, y una cosa es lo que dijo Jesucristo, otra cosa es lo que estamos interpretando.
Y lo que sacamos fuera de contexto, que es muy fácil, Bueno, sacamos fuera de si contexto querés, para justificar creencias. Puedo dejar acá en la descripción, si quieren, Sí. 12 horas que explica de lo que dijo Jesucristo, si alguien lo quiere ver, digamos, para entender. ¿Qué dijo? Y 12 horas, digamos, estaríamos a tener que hacer No, 12 no, pero horas. directamente de la igualdad, ¿qué dijo? La vida que tiene un valor, y tu vida vale lo mismo que mi vida, digamos, todas las vidas van igual, digamos, por el capitalismo. Pero eso, no vale tiene, la vida. pero eso no tiene nada que ver con el sistema del Pero es que libre mercado, el no tiene nada que ver. Es que los con- sistemas los crean los hombres. Por eso, pero por eso mismo digo, a ver, yo te voy a decir una cosa. Jesús avaló el sistema. Y les voy a decir exactamente en qué pasaje. ¿Sí? Porque una cosa es decir, sí, Jesús dijo esto y tirarlo porque sí. En un momento lo encerraron y quisieron trampearlo, ¿sí? Porque él hablaba del reino de los cielos, ¿sí? Entonces todos esperaban que venga a cambiar el sistema político y que los vengue de sus enemigos, en ese entonces los romanos, ¿no es cierto? Que los subyugaban, que los esclavizaban, que le cobraran impuestos y ¿no? Y él les dijo, no, el reino de los cielos ya está entre nosotros, entre ustedes. Y cuando llegó un momento y dice, ¿debe pagar impuestos? ¿Deberíamos pagar impuestos al César? ¿Sí? Que era el emperador, ¿sí? Era la autoridad legal. Entonces, él, cuando se acercaba la fecha de pagar impuestos, lo mandó a Pedro a hacer algo que él sabía. ¿Cuál era el servicio que hacía Pedro para ganarse la vida? Pescaba. Lo mandó a pescar. Anda a pescar. En el primer pez que saques, adentro de su boca va a haber 2 monedas. Paga tu impuesto y el mío. Y entonces él dijo, denle al César lo que es del César, al sistema lo que es del sistema, y a Dios lo que es de Dios. No es una cosa o la otra lo espiritual. También dijo que es más fácil que un rico no entraría al reino del cielo, que era más fácil que Eso entre fue por mal el arco. interpretado, no se refiere No, eso está- a la entrada del reino del cielo. Eso está literal, o sea, te lo puedo buscar Es- literal. Y también hubo otro caso en donde cuando se le acercan, le preguntan, no recuerdo exactamente, pero lo podemos buscar para la próxima. Maestro, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Le dijo, El joven rico. deja todo, tú vienes y sígueme. Pero eso no, Está eso haciendo, no habla del sistema capitalista. está haciendo alusión a la vida material y a la vida espiritual. Eso es interpretación tuya, porque eso exactamente no dice. Por eso hay que tener mucho cuidado, eso Pero lo que leemos todo- del texto, Claro. y después o sea, luego lo que le agregamos nosotros de cómo lo entendimos. Y eso por eso hay tantas religiones. bueno, pero entonces vos estás interpretando también según lo que estás diciendo. No, O sea, no. todos interpretamos. No. Lo que más pasa es vale que todos todo- interpretamos más distinto. Más vale que todos interpretamos, pero a lo que voy es, lo del joven rico, ¿sí? No era en cuanto al sistema. Era en cuanto al que ego no? de acumular por Pero acumular. ¿quién dice que no era contra el sistema? O sea, ¿quién interpretó que no era? Pero no dicen nada en contra del sistema. Él Bueno, dijo algo personal. pero ¿quién interpretó que no dijo eso? Porque a mí me pueden acusar de que yo interpreto que sí dijo eso. Ahora, ¿quién interpretó que no dijo eso? No, dijo eso. ¿Quién lo interpretó? No estoy diciendo que dijo eso. Por eso, ¿quién interpretó? Porque está No. Si vos decís que dijo eso es Yo lo que interpreto dijo. eso. Ahora, vos interpretás que fue contra el sistema. Sí, ¿quién interpreta lo contrario? Realmente no hay en ningún lado que dice, ¿Por Jesús qué? dice, Por- está mal el bueno, sistema, entonces, en ningún momento. entonces tampoco está mal que yo lo interprete así. Podríamos dejar que la gente lo interprete como quiera. Obviamente que cada uno lo interpreta, pero a lo que yo voy es que No sería el realmente... mismo ego de vuelta, decir, che, Sí, más vale, pero a ver, a lo que yo... Ojo, pero no estamos diciendo que ninguno tenga la razón. Es más, esto es para abrir la sí, mentalidad claro. y el pensamiento constructivo a la gente, digamos. Claro, a lo que voy es que si nosotros ponemos como muy simple, algo muy simple, la culpa es del sistema, nos ponemos como víctimas nosotros, ¿sí? Y es como que tenemos que esperar detrás de otro sistema. Yo creo más sostenible que nosotros tenemos que individualmente cambiar, ¿sí? Nosotros tenemos que cambiar
y todo va a cambiar. El sistema está mal, no sé si el sistema está mal, nosotros estamos mal. Porque es lo mismo que decir mi familia está mal. Mi familia está mal, quizás yo estoy mal. Entonces, cambia vos y todo cambia. Sí, entiendo el punto que vas, digamos. También yo agrego constructivamente, desde mi punto de vista, sí, a ver, yo creo que no es el problema del sistema, los sistemas, desde mi punto de vista, no son perfectos, siempre tienen errores, porque están hechos por seres humanos, y obviamente que el sistema se sostiene justamente por los seres humanos, digamos. Si cambiamos nosotros, cambiamos el sistema, digamos. Hay alguien que decía no me acuerdo, había un filósofo que hablaba justamente de eso, no me acuerdo el nombre, pero nombraba eso, ¿no? Si cambiamos nosotros, primero debemos cambiar nosotros para cambiar el sistema. Con respecto a lo de Jesucristo y todo eso, cada uno saque sus conclusiones. Yo voy a dejar en el link de la descripción, si ustedes me permiten. Si alguien tiene ganas de mirar 12 horas, 12 horas, nada menos que 12 horitas. Más o menos lo que Jesucristo decía. Y pues vamos a ver. Pero eso es muy simple, que lean los evangelios y listo, es el único lugar donde está lo que Cristo decía. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno. Listo. No necesito. No son 12 horas. No son 12 horas. No, bueno, hay ciertas explicaciones, ciertas interpretaciones de un lado del otro, digamos, como para no escuchar solamente una campana. Por eso hay muchos problemas en las religiones, problemas del ego. Uno interpreta una cosa, el otro interpreta otra cosa, y así están peleándose ahí, digamos, 4 o 5 religiones por ver quién tiene el control del mundo. Que el control del mundo justamente decía que Jesucristo fue tentado bueno, lo que entiendo yo por el diablo en el desierto, le ofreció supuestamente el diablo ser el rey de todo, tenía que prostituirse de alguna manera, y Jesucristo dijo que no. Entonces, justamente las religiones es lo contrario a lo que Jesucristo hizo, supuestamente, según... Y tengo otro argumento mucho más anterior a Jesucristo, que es el Génesis, ¿sí? Cuando el hombre fue expulsado del jardín del Edén, ¿sí? Sí. Del paraíso, dijo, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Pero porque estaba castigado. Ahora, si evolucionamos, estaba castigado el hombre. Ahora, si es cierto castigo, que... es consecuencia de los actos. Por eso, fue un castigo. O sea, fue un castigo. Por eso... ¿Dios castiga? Ahí entramos en... Sí, no, bueno, no, se puede decir que un castigo, Dios castiga, porque ahí no había otro. En el Dios que yo creo, no, pero podemos entrar en un debate teológico si el Dios del Antiguo Testamento es el Dios que... O sea que cambió, Dios cambia. No, Dios no es inmutable. No, Dios, ahí, digamos, ya nos meteríamos en un debate profundo. Bueno, pero que simple. se diría... ¿Dios cambia? No, el verdadero Dios no. Ahora, si querés, si la gente quiere, yo le puedo traer, digamos, que el Yahvé o Yahweh del Antiguo Testamento no es el mismo al que se refiere Cristo en el Nuevo Testamento, y puedo traer y fundamentarlo. Claro, eso nos llevaría más horas. Pero podemos... Por cierto, ya bastante tiempo. Claro. Son como 1 hora y media. Bueno, para cerrar un poco... Bueno, cerramos y quedamos con la próxima, seguimos alimentando el debate. el ego.